le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud. Bienvenido, doctor, ¿cómo nos escucha? Buenos días. Buenos días, estimados. Un gusto estar acá, Jaime, y le escucho perfectamente. Bueno, doctor, la verdad es que en este momento existe pues una especie de nueva regla que se juega en los médicos, y los médicos juraron defender la vida. Eh, y la pregunta es, ¿cuál es la línea específica que divide hasta qué punto un médico puede tomar la decisión de asistir con el nuevo tema de la eutanasia en el Ecuador? ¿Cuál es su criterio al respecto de practicar esto y de que se practique aquí en el Ecuador? Lo escuchamos, doctor. Bueno, es un tema controversial, obviamente, es un tema nuevo y por lo tanto tiene diferentes aristas. Pero considero, y de manera muy personal, que la vida constituye un valor extremadamente superior y es la base de la sustentación para todos los demás valores. ¿Cuál es el rol del médico en esto? Pues el médico debe tomar la decisión por y con el paciente. Y estos son dos conceptos fundamentales, porque estamos frente a lo que la Paola Roldán, con quien he estado desde el inicio de su enfermedad muy cercanamente, en ella, primero que no hay un deterioro de las funciones cognitivas, es decir, ella está en plenitud de capacidades de crítica, de juicio, de desarrollo de los eventos, ella conversa, pero no puede mover sus músculos, excepto los de los ojos, y todavía habla. Y son años de esto. Entonces, el asistirle con y por ella, por el paciente, es una función intrínseca del médico. Y recordemos, por ejemplo, que, ¿qué quiere decir eutanasia? Es la muerte en paz, es la muerte dulce, es la buena muerte, exactamente, ¿cómo se define? Y entonces, personalmente, creo que el estar con la paciente de una enfermedad que es irreversible, que no tiene cura, es lo propio de hacer. Pero eso no convierte a los médicos en dioses, mi querido doctor, porque usted decide eh, si vive o muere la paciente en conjunto con la paciente. Pero ¿qué pasa si que un paciente quiere morirse, aunque no, pues obviamente no tenga una enfermedad prácticamente mortal, sino que él no quiere seguir viviendo y pues obviamente viene una discusión y puede ser que inclusive esto sirva para traficar inclusive los órganos del paciente. O sea, estoy poniéndome justamente en el otro lado, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente esa línea defiende a los médicos para tomar esa decisión? Porque probablemente puede haber el caso de que un médico rechace hacer la eutanasia, no, hasta que no exista un reglamento o los reformas en las leyes, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta del millón de dólares, doctor. Bueno, de nuevo, reconozco que es una cuestión absolutamente controversial y yo tengo mi punto de vista al respecto. Como le he dicho, esta es una cuestión que no es reversible, no es curable y tiene la situación es que la paciente o el paciente y el médico tienen que tomar una decisión conjunta en ese punto. Entonces, los ejemplos que usted ha puesto no van en lo que ni el médico ni el paciente pueden hacerse. No creo en que los médicos debamos ser dioses, pero sí es que desde el punto de vista católico, por ejemplo, la muerte significa en realidad el nacimiento a una vida eterna, el nacimiento a un paso que en realidad es la felicidad eterna. El facilitar el paso de esta temporalidad que nosotros vivimos en la vida es un deber y un derecho que nosotros como médicos tenemos de asistir con, y de nuevo, repito, con y por el paciente. Correcto, doctor. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Javier Segarra tiene más preguntas por usted. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jaime. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. La Buenos situación de días. nuestro país desde el punto de vista sanitario sí debe de ser más que una política del momento, debe ser una política de Estado. A lo que me refiero es que de alguna u otra manera eso es lo que le ha faltado al Ecuador en los últimos tiempos. Em,
Creo que me quedé con el pensamiento y la reflexión de la eutanasia. Déjeme solamente responder esta última parte y encantado, Jaime, Correcto, doctor, no hay le problema. contesto. Y el artículo 66 de la Constitución que Ujú, acaba de reconocer la ujú, Corte Constitucional reconoce y garantiza cosas que son importantísimas. El derecho a la integridad personal de cada ser humano, de cada ecuatoriano. La integridad física, aquella psíquica, aquella moral, aquella sexual una vida libre de violencia en un ámbito que, como lo dice la Constitución, es tanto en el público y el privado. Entonces, el administrar, el facilitar este nuevo nacimiento desde el punto de vista católico y a través de una buena muerte, yo creo que es lo correcto de hacer y que los médicos siempre que actuemos con y por el paciente lo van a hacer. Respondiendo a su pregunta, yo creo que hay una transición que se está dando de un gobierno que anteriormente no pudo trabajar, digo desde el punto de vista médico, en el cual nos enfrentamos a cosas que son importantísimas, por ejemplo, un desabastecimiento de medicamentos una, un envío a entidades secundarias de cosas elementales que los mismos hospitales lo podrían hacer, la derivación a ujú. que otras entidades lo hagan. Acá ha causado un problema muy grave de desabastecimiento, de desatención, de que cirugías que podían haber sido programadas hayan sido relegadas a tiempos que no son justos para el paciente. Sin embargo, creo que la función del doctor Encalada ahora es la correcta. Él está tratando, con su equipo del presidente Noboa, de remediar estas situaciones. Pero hay un problema de dinero muy grande. Eh, eh, de alguna manera se podría tratar de resolver esto con préstamos internacionales, acudiendo a organismos como Organización Mundial de la Salud, el mismo CDC, el Centers for Disease Control and Prevention, en los Estados Unidos. Hay que hablar con las farmacéuticas, con aquellas que proveen los insumos, como para facilitar el proceso, porque esa función de atender, de asistir al paciente, es algo que está sin ser atendida. Claro, es el servicio el que no funciona y no ha funcionado en todos los últimos años, más de 30 años quizás, y eso refleja si es que no hay plata, entonces la pregunta que puede hacerse el ecuatoriano común es o hay exceso de personal en el área de salud. Bueno, sí, hay cerca de 82.000 médicos, ¿no? Trabajando solamente en el Ministerio de Salud. Pero ¿cómo puedo yo mantener, contratar nuevos médicos? Inclusive, por ejemplo, más especialistas que se necesitan Mm, acá. Nosotros como universidad, usted sabe, como decano del Espíritu Santo, favorecemos las especialidades y las subespecialidades. Pero esas especialidades y subespecialidades tienen que encontrar un nicho de trabajo. ¿Cómo tengo yo un cirujano cardiológico o un cirujano cardiovascular, por ejemplo, que no pueda trabajar porque no hay los insumos para operar a un paciente de corazón abierto? Entonces, ese balance, ese equilibrio se tiene que hacer, se tiene que dar. Por eso hablaba yo de esta política de Estado, porque de alguna u otra forma hacia allá se tiene que apuntar. A la salud no se la atiende porque estoy en el cargo del ministerio y de ahí sabrá qué es lo que puede ocurrir después. Así no se maneja la salud en ningún país del mundo, digo yo. No, correcto, y estoy completamente de acuerdo con usted. La continuidad Ujú. de la acción institucional, que es la política de Estado, debe prevalecer por más allá de lo que son los cambios políticos que se den. Eso es obvio. Y en el Ministerio de Salud, particularmente, no solamente en la parte asistencial, sino en la parte preventiva en lo que nosotros podemos anticiparnos para que las cuestiones sucedan, no sucedan, las enfermedades no se den, y nosotros prevenir, es algo que tiene que ser implementado como una política de Estado. Tiene toda la razón y concuerdo con su criterio. Andrea González continúa con la entrevista, doctor. Gracias. Buenos días, doctor. ¿Cómo vamos? A mí me interesa mucho el tema de comparar cómo está este tema en otros países comparado con Ecuador. ¿Cómo ven ustedes, siendo igual parte del decano, como dijo, del parte de medicina de Espíritu Santo, se compara cómo se trata el tema de la eutanasia en otros países? ¿Cuál es la tendencia a nivel internacional con este tema? Hemos estado, y gracias Andrea, y un gusto estar acá, bueno, verte de nuevo. Creo que
Hemos hecho un estudio muy sucinto. Como digo, yo he acompañado desde el punto de vista médico a Paola, a Paola Roldán desde el inicio, y sigo con ella. Y sigo conversando con sus padres, que son, a propósito, católicos. Ellos van a misa muy frecuentemente. Ellos han consultado con las diferentes autoridades eclesiásticas o con algunas de ellas. Y ellos mantienen que hay un sentido humano en esto, que no puede contradecir con ningún precepto religioso. No puede ser. Y eso lo digo muy claramente y en eso pienso yo. La decisión del médico es con y por la paciente. Y nos hemos, no- nos hemos conversado, nos hemos instruido de qué es lo que pasa en otros países, particularmente en España. Y Ok. España es un muy buen ejemplo, siendo los españoles tan católicos, los que nos transmitieron la religión católica acá en el país. Sí. Y sin embargo, eso se da, la eutanasia existe. Los países nórdicos de Europa, obviamente, Juan Carlos, ¿y en no. España qué es lo que se opina a ese nivel? ¿Qué es a qué conclusión se ha llegado, como tú dices, en un país tan católico como España? Justamente eso, que la eutanasia debe favorecerse, de que se Ok. debe favorecer la eutanasia y que con aquellas condiciones que no son reversibles, que hay que privilegiar la vida y la buena vida del paciente o de la paciente y que obviamente por más adelantos que haya, se debe favorecer. En los Estados Unidos, por ejemplo, en lugar de tocar el tema de eutanasia, ellos están buscando algún tipo de cura de la eutanasia. ¿Cómo? Y la eutanasia, inclusive hay dos medicamentos o tres medicamentos que se están utilizando ahora para tratar de encontrar la cura. Pero esa es su posición. Y obviamente hay un extremo religioso en muchos de los estadounidenses que no favorecen la práctica de la eutanasia. Y yo creo que el médico debe actuar con, y de nuevo, y repito esto, perdóname tantas veces, con y por el paciente, pero siempre apegado a la ley. Es decir, no se me ocurre a mí irme contra la ley si es que no hubiera habido la reforma o la reconsideración del artículo 66 de la Constitución. Eso no podría ser, porque en ese caso el médico es un homicida y va preso, Así es. y está acusado como homicidio. Pero en este caso, con la venia, con la reflexión que hace la Constitución, digo, favoreciendo todo lo que es la integridad física, psíquica, moral, etcétera, se puede hacer. Claro, Juan Carlos, quiero pasar un ratito antes de darle el paso a mis colegas sobre el tema de la prevención en Ecuador. Es un tema que no se toca mucho y que realmente hablando de usar un presupuesto de manera eficiente es algo crucial. Vemos cómo a través de noticias internacionales nos enteramos, por ejemplo, de la cantidad de plomo que se consume por ciertos alimentos, de la contaminación de ciertos peces que también terminan en metales pesados. El tema de la prevención como tal, tuve el gusto de conocer también este nuevo término, esta nueva carrera, es una carrera corta, ahí te pido que me completes tú, Juan Carlos, es como un técnico en medicina, si mal no recuerdo, es una carrera reciente, es nueva en el país, y este equipo de chicos jóvenes graduados de técnicos en salud un poco no encuentran en dónde trabajar porque no hay un plan de prevención. Planes de prevenciones como por ejemplo medidores de metales pesados en el agua o planes donde se puedan educar a las personas que están expuestos a ciertos contaminantes por las condiciones en las que viven. ¿Crees que sería un avance para el Estado? ¿Cuánta plata se podría ahorrar en un sistema de salud si se previenen este tipo de enfermedades? Completamente de acuerdo con la reflexión de que prevención es ahorro. Yo estoy ahorrando, estoy dejando de gastar, pero para un fin sucesivo. Creo que eso es fundamental. Los técnicos de atención primaria de salud, los TAPS, por ejemplo, es gente extraordinaria. Y yo tuve la mejor de las experiencias durante el manejo de la pandemia con estos muchachos, con este grupo. En realidad, ellos fueron mi fuerza comunitaria. Las personas que no tenían miedo al virus, las personas que tocaban las puertas de la ciudad, de las casas, las personas que estuvieron con el programa de médico del barrio, por ejemplo, los que nos ayudaron a reabrir todos los consultorios a nivel nacional y que nos ayudaron a controlar la pandemia.
del SARS-CoV-2. Entonces, es gente con la que yo creo, es gente a la que se le debe ayudar, a la que se le debe dar los títulos necesarios para que puedan ejercer su profesión de una manera digna, de una manera apropiada. Evidentemente, la prevención es, como digo yo, el mejor ahorro, lo mejor que se puede hacer. Y tuvimos la vacunación médica, la Sí, vacunación aquí de hay que enfermedades. separar, sí. Obviamente ese tipo de vacunaciones y no la extorsión, que es la otra mal utilizada denominación, es la que debe darse. Y yo creo que la vacunación temprana, por ejemplo, para los niños, el uso, por ejemplo, de folatos, el que las madres embarazadas usen folatos o Ácido vitamina B fólico. y también vayan a donde el médico, a la parte prenatal, es absolutamente importante. Así es, En y buscarle un en espacio, como tú metales, dices, ¿no? A estos técnicos que son jóvenes y que de todas maneras contribuyen a la reparación del tejido social. Debemos recordar que estamos en una competencia con las mafias para que estos chicos tengan un espacio, un trabajo digno, algo que los inspire. Creo que debería haber un espacio para ellos en el sector público donde toda una política de prevención no solamente sea en torno al ahorro que te significa, obviamente, prevenir enfermedades y a la humanidad que tienes al prevenir que alguien se enferme, ¿no? Obviamente, sino también darle espacio a los jóvenes que están buscando empleo digno en el país y que se inspiran, porque qué carrera tan inspiradora que es realmente medicina. absolutamente, yo estoy de acuerdo y como comencé diciendo, en realidad los TAPS, los técnicos de atención primaria de salud, los que están en la comunidad, a ellos se les debe favorecer, a ellos se les debe apoyar, a ellos se les debe buscar el sitio de control, porque los médicos que estamos en los hospitales o los médicos que estamos en la academia no avanzamos a entrar en la comunidad como se debe. Así que todo el apoyo y todo lo que nosotros podamos hacer respecto a eso, por supuesto se debería hacer. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hay mucho por hacer, sobre todo para mejorar el tema de la prevención. Creo que también con el vector mosquito nos estamos quedando un poco atrasados en el tema de la fumigación. Pero ya me quita el micrófono siempre de manera vehemente a mí, Ramiro Cepeda. Así que te dejo aquí con mi compañero Ramiro. Muchas gracias, Juan Carlos. Mucho gusto verte, Andrés. Doctor, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días, Ramiro. Yo lo voy a derivar a un tipo de prevención que a mí me da vueltas desde hace mucho tiempo y que no es necesariamente médica. Hay un dicho que dice, tú comes lo que es. Tú eres lo que comes, ¿ya? Y que cualquier enfermedad se ingresa por la boca, esencialmente, ¿no? ¿Ya? En esto, ¿no le parece que una campaña de prevención a muy largo plazo, pero desde sus raíces, debería ser enseñar a comer sanamente a la población para así ir evitando muchas enfermedades como las que hay aquí en Ecuador, la diabetes, que es creo que la segunda o tercera causa de mortalidad en el país, y así otras tantas? Yo soy de los que creo que hay que enseñar a comer a la población. ¿Usted no cree este punto de vista? Por supuesto, lo estoy alejando del campo médico, pero estoy en el campo de la prevención. No, de ninguna manera me aleja del campo médico. Yo no creo en que la diabetes pueda ser prevenible. Puede ser controlada con algunos medicamentos, incluida la insulina, que es elemental en un momento sucesivo como consecuencia de la diabetes. Pero todo lo que tiene que ver con modificación de los factores de riesgo, particularmente aquellos de enfermedades crónicas, aquellos cardiovasculares, son los que se deben implementar. Y le añado, y estoy apoyando su reflexión, no solamente es cómo enseñar a comer, cómo manejo yo el acceso de los alimentos, cómo escojo, cómo enseño, cómo aprendo a escoger los alimentos, cómo hago que las comunidades dispongan de una cantidad de alimentos que son frescos y que estén disponibles a unos costos adecuados y que no tengan plomo, por ejemplo. Y aparte de eso, el ejercicio físico. Entonces, dejar de fumar o disminuir la exposición al tabaco, el ejercicio físico y los alimentos, el acceso a alimentos y el consumo de alimentos frescos es absolutamente esencial. De acuerdo con usted. Entonces no estoy diciendo algo que no tiene sentido. Y otra cosa que quería ya para hacer el cierre de lo que fue la pregunta inicial en este diálogo. Para mí me interesa mucho definir lo que es vida.
para saber qué es lo que estamos cuidando. Porque cuando un ser humano deja de ser sujeto, deja de pensar, deja de tener la capacidad de su movilidad, de ingerir alimentos, de tener su propia autonomía, ¿ya? Cada día termina siendo menos ser humano y está convirtiéndose en una cosa. Estoy siendo gráfico y probablemente muy duro en mi expresión, pero eso ya no es vida y eso ya no hay que andarlo defendiendo mucho. Es más, hay que darle a esa vida el término adecuado, que es una mala muerte. Y es cuando la eutanasia comienza a tener sentido y todos los valores que uno pretende guardar terminan sucumbiendo ante lo doloroso de una enfermedad terminal. Yo, de nuevo, Ramiro, estoy plenamente de acuerdo con usted. Este diálogo ha sido unilateral porque he concordado con todas las cuestiones que me han dicho desde el principio, incluido Andrea, incluido usted, Jaime, Ramiro, porque de verdad es eso. Es decir, y luego déjeme hacer una reflexión final para el médico. La aplicación de un principio de beneficencia, de humanismo, para no adelantar, para justamente con y por el paciente tomar una decisión conjunta. Es privilegiar la autonomía, la decisión del paciente. Y eso no necesariamente estamos simplificando el proceso, ¿qué va? Estamos complicando un proceso. Pero esa complicación del proceso obedece a esa respuesta de la importancia que tiene la vida y el reconocimiento de la temporalidad y el facilitar la muerte del paciente como un concepto de nueva vida. Agradecerle por habernos tenido este diálogo no unilateral, sino una conversación en que por suerte estamos coincidiendo en la mayoría de puntos de vista. Que tenga un buen día y gracias por la entrevista, Juan Carlos. Gracias a usted, buen día. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, atención padres y niños.